Todo el mundo está clarísimo que en este país la cuestión política en este momento gira en torno al Partido de la Liberación Dominicana. Este lunes a las 4 de la tarde, Reinaldo Pared, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, convocó una rueda de prensa en el local de ese partido para hablar de aspectos o cuestiones importantes y relevantes en la vida política del Partido de la Liberación Dominicana y del país. De eso y de otros aspectos relacionados con la labor del Congreso Nacional, vamos a hablar con Elpidio Báez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, diputado al Congreso Nacional y uno de los legisladores fervientes promotores de la candidatura de Danilo Medina a la reelección presidencial. En un momento retornamos en este diálogo con Elpidio Báez. Muchas gracias por su compañía. Como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al diputado Elpidio Báez del Partido de la Liberación Dominicana. Nos interesa que Elpidio nos actualice. Estamos todos en ascuas todavía. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Congreso y en particular en la Cámara de Diputados? Que no ha habido posibilidad de sesionar para conocer o que alguien presente en el Senado o en la Cámara de Diputados una propuesta que tú has dicho siempre que está muy cerca de ser presentada para abrirle la posibilidad al presidente Danilo Medina de que se repostule. Mira, quiero comenzar con lo último, Fausto, con la rueda de prensa del Comité Político del PLD, encabezada por el secretario general Reinaldo Pared Pérez. Quiero comenzar por ahí porque con esa rueda de prensa se establece un antes y un después con todo el tema de la reforma a la Constitución y del proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. El Comité Político ha presentado una posición formal con respecto a este tema. ¿Pero hubo una reunión del Comité Político previa a este lunes? No. Lo que sucede es que de un organismo que tiene 34 miembros y 24 deciden hacer una rueda de prensa para referirse a un tema del que pende no solo la estabilidad y el funcionamiento del partido, sino del gobierno y del país. Entonces, recuerda que en el pasado proceso, donde se reformó la Constitución, la decisión primero se tomó en el Comité Político. Sí, claro. Y entonces se ha estado diciendo que Reinaldo Pared Pérez, en el diálogo con Leonel y con Danilo, le habría dicho a Leonel Fernández cómo estaba pensando la mayoría del Comité Político con respecto a convocar a ese organismo con el objetivo de discutir el tema de la reforma a la Constitución y del proceso de primarias abiertas del PLD. ¿Pero Leonel se negaba a convocar el comité político o a que se incluyera en la agenda ese tema en el comité político? Leonel ha dicho, y hace más de mes y medio que se lo dijo a Reinaldo, que si el comité político se reunía y ponía en agenda el tema de la participación de Danilo en las primarias, él no iba a participar y que se iba a retirar. Entonces, debe recordar que hubo una reunión una reunión prevista del Comité Político y primero se reunió la OTAN al mediodía, en la única reunión que Danilo Medina ha participado de la OTAN. Al mediodía Danilo se reúne y logra disuadir a Ventura Camejo de que no presente el tema en la reunión del Comité Político pautada para celebrarse esa misma noche a las 7, porque Leonel Fernández iba a mantener su posición de no participar en la reunión, él y su grupo, si el tema de la propuesta de que Danilo fuera incluido para participar en la primaria, si era llevado a la reunión del Comité Político. Es decir, el propio Comité Político ha estado impedido
de tratar este tema Ya. por la presión de Leonel Fernández. La amenaza, digamos, en todo caso, de Leonel Fernández de que se iría de la reunión. Correcto. Entonces, Okay. eso ha dado pie a que la mayoría del comité político decidan no aceptar la presión de Leonel y entonces reunirse. Porque ¿cómo es posible que el presidente del partido, que controla a 6 miembros de un organismo de 34, que 6 decidan imponerle a la mayoría una agenda y decidan boicotear y torpedear el funcionamiento de ese organismo? La mayoría ha dicho no, pero nosotros somos la mayoría. Si él decide no convocar, si él decide no participar, problema de él. Pero nosotros tenemos que darle vida al organismo y discutir el tema del momento. ¿Cuál es el tema del momento? El tema de la repostulación y de las primarias internas del partido. Y al PLD se le acaba el tiempo para el tema de impulsar la reforma en el Congreso. Bueno, en agosto próximo se vence el plazo, 22. el 22 de agosto, Sí. para que los partidos entreguen la lista de los precandidatos a la Junta Central Electoral. Correcto. Eso es. Ahora bien, no hay una reunión del comité político sin Leonel, Puede haberla. pero hasta ahora no la ha habido. En el PLD se cuidan las formas Sí. y se cuidan las maneras. Entonces, la actitud de Leonel, la actitud desafiante, la actitud de lanzarse a las calles, la actitud de bloquear cosas, la actitud de impedir el funcionamiento normal del comité político, es lo que hace que la mayoría del comité político tome la decisión hasta de reunirse y funcionar, ya sin el liderazgo de Leonel Fernández. Ya. Leonel perdió el liderazgo en el PLD. Ya. Lo perdió. ¿Y qué va a pasar Porque entonces? si tú tienes minoría en un organismo como el comité político, si tú estás en minoría en un organismo como el comité central, si tú estás en minoría en la base del PLD, entonces tú perdiste el liderazgo. Sí. Entonces no quieras imponer tu voluntad a la fuerza, que es lo que está aconteciendo. ¿Qué va a pasar en el Congreso Nacional? Yo sé que Danilo Medina tiene la mayoría en el Senado de la República y estábamos esperando a ver qué pasaba con lo de la Cámara de Diputados. Y mayoría en la Cámara de Diputados. Bueno, pues la idea, antes de ayer, Leonel Fernández habló de que hay un laborantismo en la sombra y de que se está buscando a personas que tienen una posición para hacerla cambiar de postura. Eso ya terminó, eso continúa, como dice Leonel. ¿Qué es lo que va a pasar en la Cámara de Diputados? La política es una actividad permanente. Sí. Y la lucha por el poder político es una lucha incesante. Entonces, hasta que no se vote y se cuenten los votos, y legal y legítimamente se proceda a la reforma de la Constitución, nadie puede descansar. Es decir, tú no puedes subestimar al adversario pensando que él está durmiendo y tú estás despierto. Sí. Entonces, lo lógico es que se trabaje, porque también ellos están haciendo su propio laborantismo. Sí. Es decir, Leonel se está moviendo, su grupo se está moviendo, están llevando a cabo unas firmas Sí. frente al Congreso Nacional. Pero han estado llevando motoristas Sí. y llevando intelectuales, llevando abogados, Pero no llevando estudiantes. Pero no es son decir, abiertamente del PLD. Por ejemplo, en principio sí uno vio PLDistas, seguidores. Ahí estaba Bautas Rojas, ¿y quién paga? Radamés Jiménez. ¿Y quién paga el traslado de esa persona? Ya. Pero ahora veo a Johnny Ventura, a un pastor evangélico llamado Fidel Lorenzo. Pero Son Ventura, los que están ahí. Johnny Ventura está apoyando la candidatura de Leonel Fernández. Pero él es de moda. Bueno, es un partido aliado al PLD. Sí, sí. Pero Johnny Ventura está y lo dijo públicamente. Uh-huh. Entonces, también hay otras personas que están participando por una u otra razón. Por ejemplo, el grupo de Juan Ubiere. Sí, Juan Ubiere. Pero no está aliado con Leonel. No, estoy diciendo que
la fuerza mayoritaria que motoriza la mayoría de las movilizaciones la encabeza Leonel y su grupo. Comenzando con los diputados que se vieron envueltos en una refriega con la policía, donde hubo bomba lacrimógena, hubo macana, un diputado le quitó una macana a un policía. Y entonces lo que estoy diciendo es que el grupo de Leonel está muy activo en ese sentido. ¿Y eso tiene que ver algo así con la declaración emitida por el Ministerio de Interior y Policía precisamente este lunes, diciendo que va a garantizar el derecho a la movilización, pero que va a garantizar también la propiedad privada, las propiedades públicas, ante desórdenes que se puedan hacer? Los organismos de seguridad del Estado manejan informaciones de seguridad y de inteligencia. Y todo el mundo sabe que ellos tienen planeado ocupar el Congreso. Es decir, no es solo ir a protestar y llevarla. Entonces, ellos han dicho que si vamos a modificar la Constitución, si el Congreso se embarca en esa tarea, ellos van a convertir eso en un río de sangre, y que si los legisladores quieren proceder en el cumplimiento de su mandato constitucional, entonces tendrán que irse o al Olímpico, al Quisqueya o a otro lugar, porque en ese lugar no lo van a hacer. Palabra de Bauta. Sería bueno ver esas declaraciones de Bauta haciendo esa advertencia. Y en consecuencia han procedido. Eso significa, la protesta, las movilizaciones. Cuando tú dices ocupar el Congreso Nacional, significa que ellos van a entrar a grupos de personas allí, que se van a instalar ahí, que van a dormir ahí, que van a hacer ese es el plan. Su vida ahí dentro de las... Ese es el y que plan. Los legisladores no puedan ese es el reunirse. Plan. Claro, ese es el plan. Ese es el plan. Y entonces, tú no le puedes criticar, como luego le ha criticado el propio Leonel y otros líderes de la oposición, luego le critican al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados que tomen la decisión de proteger tanto el personal que labora dentro del Congreso, comenzando con senadores, diputados y los empleados, como proteger a los a ellos mismos, porque incluso personas ajenas al PLD, personas ajenas al Congreso, pueden cometer una locura y luego atribuirle ese acto, digamos, a alguien de Leonel o a alguien de Danilo, a un PLDista. Personas que pueden, digamos, agitar las aguas en el PLD para sacar provecho político para sus partidos. Bueno, ahora hay que tomar en cuenta que el principal partido de oposición, el PRM, ha anunciado que va a salir a las calles a protestar en contra de la posibilidad de que se modifique la Constitución. Por eso es que no podemos ver, digamos, como un acto de irresponsabilidad la decisión del Estado de proteger el Congreso. Porque hay gente cabeza caliente, hay desorejados. En todos los grupos hay desorejados. Porque como tú agarras a un policía, le quita la macana y lo agarra por su uniforme tratando de tumbarlo. Y ese policía conservó la calma. Y fue un legislador que hizo eso. Sí, un diputado. Sí. Bueno, no fue Marcos Cross que hizo eso. Entonces, yo lo vi como un boxeador, porque él se cuadró y él sin embargo, tenía estilo. Sin embargo, los policías conservaron la calma. Sí, evidentemente. Incluso el hecho de que dispararan la bomba, eso tuvo que ver con una medida preventiva, precautoria. Es decir, para tratar de calmar un poco la cosa y que, porque si ese policía reacciona, va a reaccionar, porque es una persona con un entrenamiento. Elpidio, pero ¿cuál es la razón por la que no se ha presentado la propuesta de modificación de la Constitución? Que todo el mundo sabe que existe, que alguien la va a presentar. Primero porque y ha ido variando mucho la idea de que, bueno, primero que Pedro Alegría, después que José Jacín, después que Amable Aristicastro, y nunca se ha mencionado a alguien. La última vez que oí que mencionaron fue que era Charlie Mariotti.
que la iba a presentar, la propuesta. Se va a presentar, número uno. Número dos, no hay ningún tipo de dificultad para que pase. Y número tres, el momentum político en que deba presentarse lo decide Danilo Medina. Es decir, que esto es por prudencia lo que se está manejando, pero el tiempo se va agotando. Se va agotando, pero hay tiempo. Queda poco. Incluso el propio Danilo le dijo a un periodista que casi. Casi. Pero es que el tiempo previsto para una reforma de la Constitución de la República, por la convocatoria que hay que hacer, sí, que hay que convocar las cámaras para eso, es de aproximadamente 40 días. Y ya estamos a 40 días de la entrega de la lista de precandidatos. No, si tú en 15 o 20 días resuelves eso. Ustedes han analizado sí, claro, que en 20 días pueden resolver la reforma de la Constitución. Acuérdate que Danilo era diputado. Danilo fue diputado. No, él fue presidente de la Cámara de Diputados. Yo lo recuerdo muy bien. Que tiene un dominio del procedimiento que se sigue en el Congreso. Reinaldo también, Camacho también, nosotros también. Nosotros sabemos que tenemos el tiempo y conocemos cómo tú puedes manejar lo que es, digamos, la primera lectura, la segunda lectura, luego llevarlo a la Asamblea Nacional Revisora, cómo debe de procederse allí. Todo eso está calculado. Todo está calculado. Por lo que tú me estás diciendo, y además está admitiendo que Reinaldo abandonó sus aspiraciones y que está apoyando al presidente Danilo Medina. La mayoría de los precandidatos, ellos saben que no marcaron bien en las encuestas. Y saben muy bien, porque lo hemos conversado, que el hecho de que haya una polarización entre Danilo y Leonel no le dejó espacio a ellos para crecer en sus aspiraciones a la presidencia. Yo estimo que antes de someter la propuesta, ya ellos comenzarían a declinar en sus aspiraciones. Incluso la reunión del comité político es una reunión clave, digamos, para abrir esa puerta de que ellos comiencen a declinar y anunciar que apoyan al presidente Danilo Medina. Con una excepción, que no es Leonel Fernández, Temístocles Montaz. Pero Temístocles está haciendo el papel que debe hacer. En el temperamento, él está defendiendo la tesis, que también la defiende Margarita Cedeño, que también la defiende Reinaldo Pared Pérez, que también la defiende Domínguez Brito, la opción de un tercer candidato, en el sentido de pedirle a Leonel y a Danilo que se pongan de acuerdo para elegir a una tercera figura. Entonces, no creo que Temístocles pueda llegar al final como para que le cuenten los votos. Ya. ¿De acuerdo? ¿Y quién de los dos es que se niega a esa posibilidad? ¿Leonel o Danilo? Lo que pasa es que Danilo tiene la popularidad. Danilo tiene la buena valoración. En estos días se han estado publicando resultados parciales de encuestas y se está comparando con una encuesta que se hizo en febrero. Y entonces se repite ahora en el mes de junio y José Ramón le está publicando provincia por provincia. Sí, he visto que son entonces provincia de Independencia, Danilo con un 70 y pico de valoración. La primera que publicó fue La Vega y Puerto Plata. La Vega, Danilo se encaramó por encima del 70. Puerto Plata 62. Puerto Plata, San Juan 75. Entonces, ¿por qué que Danilo es popular? El gobierno tiene muy buena valoración. Por eso es que yo le digo al PLD, sobre todo a los grupos que han asumido la actitud de Leonel Fernández, que miren al pueblo, que escuchen al pueblo. El propio Leonel, cuando se le propuso para continuar en el 12, en las elecciones del 12, Leonel dijo que quien debe tener la última palabra es el pueblo, que es el soberano. Entonces yo quiero rescatar ese mismo pensamiento de Leonel Fernández. En lugar de decir que esta lucha va a llegar hasta el Congreso, lo que debe es consultarse al pueblo
Y no hay mejor consulta que esperar las elecciones del año 2020, porque Leonel no tiene los números ni dentro ni fuera. Entonces, que no se convierta en un obstáculo como se ha convertido en un obstáculo para que Danilo pueda ser sometido a la prueba final. Y yo sé que la va a pasar, porque el pueblo dominicano prefiere una continuidad de Danilo Medina, porque ha dado grandes demostraciones de ser un buen presidente, un buen mandatario, un buen estadista. Los resultados dicen que Danilo Medina garantiza el triunfo del PLD. ¿Ustedes prefieren que Leonel se quede y compita con Danilo Medina? Esa es la propuesta que nosotros hemos abrazado y que la hizo Camejo. Es decir, Camejo no está proponiendo sacar a Leonel. No están proponiendo para nada sacar ni empujar a Leonel. No, sino que se organicen unas primarias abiertas verdaderamente democráticas. ¿De qué manera? Leonel, tú tienes el derecho de participar, pero vamos a permitir que Danilo participe también. Claro. Entonces ellos no quieren. Ahí ellos se niegan totalmente. Se niegan. Dicen que tiene que ser Leonel, porque así Leonel compite en buenas condiciones para él. Pero que le permitan a Danilo. Para que sea un proceso verdaderamente democrático. El problema es que no estamos hablando de instituciones Danilo está impedido por la Constitución. Y de valores democráticos. Danilo está impedido por la Constitución y por un pacto que se firmó en el año 2015 en el Comité Político, el PIDIO. El tema del impedimento constitucional es un acto de discriminación que consagra esa Constitución. Esa Constitución tiene el derecho a la igualdad, pero entonces distingue en Danilo Medina que no se puede presentar. Pero fue Reinaldo Paredes quien presentó la propuesta de cómo debía decir el artículo 124 y el transitorio, que es el que le impide a Danilo Medina. Pero es que la Constitución, una Constitución que promueve el Estado social democrático y de derecho, no puede bajo ningún concepto soportar, eso lo hemos discutido mucho, ni prescribir lo que es un acto de discriminación. Sí. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con el Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los, ya lo han visto, uno de los fervientes promotores de la continuidad de Danilo Medina en la presidencia de la República. Vamos a ver cómo se representa esta contienda electoral, sobre todo con una contienda que va a tener a Leonel Fernández probablemente en el lado contrario. A mí me gustaría que tú me explicaras un poco por dónde que va. En un momento retornamos. Elpidio, ¿qué pasaría con el Partido de la Liberación Dominicana si Leonel Fernández se opone y se mantiene en esta posición y en el Congreso se aprueba la modificación constitucional? ¿Danilo se convierte automáticamente en candidato? ¿Leonel se queda en el PLD? ¿Leonel se va del PLD? ¿Forma parte de una coalición opositora? ¿Se uniría al PRM? ¿Qué pasaría? Lo más probable es que Leonel termine marchándose del PLD. Había que ver las consignas que los medios de comunicación pudieron difundir de la asamblea que ellos hicieron en el hotel, con una consigna que destilaba fervor, militancia. Recordé los años universitarios de la UAS, ¿verdad? Sí. Que la lucha va a parar al Congreso Nacional. Así es, sí. Recuerdo la lucha del $500,000. $500,000 de pesos para la UAS. Para la UAS. Entonces eso me dice a mí que allí ya es o Leonel o que entre el mar. Es decir, hay una decisión tomada. Hay una decisión y eso se veía. Se veía en el día de que se van a ir del PLD. Sí, de que se van del PLD. No es que lo expulsen. Fíjate que no permitieron los celulares. En la asamblea. En la asamblea. Incluso ya antes habían dicho que si
El tema de la repostulación se llevaba al comité político. No se iban a presentar al comité político y ahí comenzaba la ruptura en el PLD. Entonces yo estimo que aprobándose la reforma para la continuidad de Danilo, Leonel se estaría marchando. ¿Qué pasaría en el futuro? Yo recuerdo que Bosch se fue del PRD y todo el mundo pensaba que Bosch se iba a llevar la mayoría de los dirigentes del PRD. ¿Y qué pasó? Pero es que Bosch dijo una cosa el 1%. Muy clara. Él dijo la mayoría de estos en las primeras elecciones que el PLD andan buscando participó. Cargos y posiciones y ese partido cumplió su misión histórica y creó un grupo pequeño de cuadros con los cuales fundó el PLD para formarlos. Y hubo primero que estudiar, se hicieron un círculo de estudio, había que vender el periódico, sí, había muchas cosas, participar. Pero en el momento. Y entender los mecanismos de centralismo democrático. En el momento en que tú decides marcharte, siendo tú el líder, habiendo sido presidente de la República, habiendo sido uno de los intelectuales más sólidos y más respetados de la República Dominicana, la única idea que te asalta en ese momento es que la masa te siga. Sí. ¿Y qué resultó? No, el PLD, Bosch no consiguió el apoyo inmediatamente. Entonces, pero posteriormente sí, porque eso no es de inmediato. ¿Y qué le pasó a Jacobo Marluta? Ya. Cuando también decidió marcharse. Y Peña Gómez reunificó su partido. Bueno, ellos crearon bloques. Jacobo fundó el PRI y Peña el BIS. Pero finalmente Peña Gómez se quedó con el PRD. Sí, claro, sí. Balaguer lo ayudó en eso. Ya. Y luego tenemos el caso de Atuey, que fundó el Partido Revolucionario Social Demócrata. Un líder importante, sí. Un hombre con una experiencia tremenda. Pero no tuvo éxito tampoco. Bien, entonces el tema es que yo no creo que si Leonel decide marcharse, yo no creo que un sector importante del PLD lo pueda seguir. No lo creo. Pienso que Danilo tendría una gran tarea de reunificar el PLD y de ponerlo en condición de repetir una victoria sin Leonel. Pero Leonel tiene mucho apoyo, tomando en cuenta que él ha sido presidente de la República durante 3 periodos de 4 años. Pero a veces, es decir, 12 años ha sido Leonel. Pero a veces tu apoyo es mientras tú estés en tu casa. Porque cuando tú decides abandonar el partido más grande, el partido más sólido, el partido que está muy bien valorado y que está dirigiendo el Estado, si tú decides marcharte, hay mucha gente que son empleados, sí, que son funcionarios, que ocupan posiciones legislativas importantes, que ocupan posiciones a nivel de los ayuntamientos, que ellos saben muy bien que siguiéndote a ti van a anular y van a arruinar su carrera política. Porque el liderazgo no lo tienen ellos de manera individual. El liderazgo lo tiene la organización, el PLD. No es lo mismo ser candidato de la Fuerza Nacional Progresista o ser candidato del Bloque Institucional o del PQDC que ser candidato del PLD. Son cosas totalmente diferentes. Y en los procesos de votación se nota el tema con el flujo de votantes. El PLD es una maquinaria. Si tú no eres candidato de un partido que es una maquinaria, entonces los votos no te van a aparecer. ¿Y no se llevaría Leonel parte de esa maquinaria a la nueva organización que lo postule? Algunas personas. Vamos a hacer un cálculo. ¿Cuántos miembros del comité político se llevaría? Bueno, tiene por lo menos 10. 6. Es que tú eres muy generoso. Tú eres generoso. ¿Con Leonel? Si tú le das 10. Es que él fue mi profesor, yo le tengo mucho cariño. Tú le das 10. Ajá. No llegan a 6. No llega a 6 no, el número de miembros del comité político. No. Y te lo puedo contar con la mano. Tiene 36 legisladores. ¿Cuántos son? No se van la mitad. Porque es decir, no se crearía otro bloque de legisladores, por lo menos en la Cámara de Diputados. Pero no se... ¿Cuántos senadores tiene Leonel? No se lleva la mitad de los diputados. ¿Cuántos senadores tiene Leonel? 2, me parece. 2. Tiene Félix Bautista y Prim Pujals. Tiene 4. Ya.
José Rafael Vargas. José Rafael Vargas. Y el de Pedernales. Son 4. 4 legisladores. Sí, Dionis Sánchez. Dionis Sánchez. Ya. O sea, es minoría en todo. Y entonces esa minoría se va a reflejar en que el grupo que decida marcharse con él, tampoco se irían todos. No se irían todos los senadores, no se irían todos los diputados, no se irían todos los miembros del Comité Central. Eso no es verdad. ¿Y no ha llegado la situación en el PLD a una situación extrema de tensión y de rechazo de uno a otro? Por ejemplo, yo he conversado con legisladores que siguen al doctor Fernández y dicen que nunca, jamás en su vida apostarían por una candidatura de Danilo Medina. Hay un problema muy serio y eso se debe a la radicalización, al fanatismo, sí. Pero los que tenemos experiencia política y estamos en la dirección del partido y estamos en el Congreso, sabemos que hay gente que se maneja. Es decir, que aunque lo apoyan, pero no darían ese paso, porque saben que sería dar un salto al vacío y su carrera política se iría al precipicio. ¿Y no unirían eso con la carrera política, su actuación política con la de Leonel Fernández? Porque es una gente que admira, que respeta, que entiende que Leonel puede volver a ser presidente de la República. Pero no en este momento. O sea, Leonel solamente puede ser presidente en el PLD. Fuera del PLD yo no le veo futuro político importante. Porque marcharse del PLD para comenzar a trabajar en un grupo, ¿cuántos años le llevó a Juan Bosch hacer que el PLD alcanzara el poder? Sí, claro, le llevó, ¿cuánto? 30 años. Y entonces, pero quería saber, fíjate lo que pasó con el Partido Revolucionario Dominicano. Por primera vez el PRM, que es un desprendimiento del PRD, participa y se convierte en el principal partido de la oposición. Sí, un partido nuevo, recién creado, sí, pero, que obtuvo con las alianzas cerca del 35% de los votos. ¿Y cuánto está marcando ese partido ahora? Debe estar 20 marcando y pico. 20. 20 y pico, 22, 25. ¿Eso es lo que tú...? Sí. Sí. Así pues es. yo pensé que había crecido bastante el PRM. No. Que con Luis Abinader y con Hipólito, como están ellos... No, lo que pueden es, en un proceso electoral, pueden crecer en el proceso electoral, sí, porque está el tema del voto útil. Sí. Es decir, hay una serie de ciudadanos que molestos con el PLD, sin candidatura, no le den posibilidad a su partido, ni a un candidato minoritario, entonces terminan... Pero tú reconoces que esta fracción, este problema en el PLD ha generado mucho disgusto y desatención del PLD a la gente que lo ha apoyado y que lo ha llevado al poder y mantenido en el poder. Es verdad, pero no hasta el punto como que pueda retirarle su apoyo. Porque resulta, curiosamente, que la mayoría de la gente no sigue las situaciones internas de los partidos. Sí. Sí, la gente está muy de espalda. ¿Y por qué tenemos una mayoría? Por ejemplo, una encuesta registró que cerca del 57% de los ciudadanos se declara sin partido e indiferente e independiente de la militancia política. Pero cuando llega el día de las elecciones, te vota el 70%. ¿Al Partido sí, de la Liberación Dominicana? En el sistema político. ¿O al sistema político? Al sistema político. Búscate el desempeño histórico de las elecciones. Yeah. Regularmente, eso no indica que las personas que antes militaban, que hayan tomado distancia. Eso es una cosa. Lo que resulta es que en la medida en que tú mides, digamos, la militancia de la persona, la simpatía de la persona, en función de su cercanía con los partidos. Si tú la mides faltando 3 años para las elecciones, tú notarás que hay un desinterés mayor. Pero ese desinterés va desapareciendo en la medida en que nos acercamos al día de las elecciones. Pero si Leonel Fernández participa en el proceso electoral como candidato,
en nombre de un bloque, de un grupo, de una coalición, va a ir detrás de los votos del Partido de la Liberación Dominicana. Es lógico, porque no hay peor astilla que la del propio palo. Que la del mismo palo. Entonces, él no va a tratar de, digamos, de atraerse a lo del PRM. No, claro que no. Incluso va a tratar de acercarse, de conversar y de buscar un entendimiento subterráneo. Pero él va a tratar de dedicarse a atraerse y a generar, digamos, a hacerle un daño. Porque eso es lo que ocurre. ¿Hacerle un daño a quién? Al partido. Al PLD. Sí, sí, al PLD. Ya. Y entonces lo va a tomar con el discurso que ella tiene. Ya. Con eso el tema significa de la Constitución, del sí, respeto a la bien, Constitución. Okay. Pero eso significa que ustedes han estudiado el que podría ser el comportamiento político de Leonel Fernández. Tenemos la experiencia, Fausto. Y además la ciencia política se ha desarrollado mucho. El marketing político, el estudio de los liderazgos. Ya. ¿Y ustedes tienen idea del el margen, el porcentaje de votantes que se puede llevar Leonel? Sí, no es importante. No es importante. No. Es decir, no se lleva un 5, un 10, un 15% de los que votaron al PLD. No, ellos mismos... Eso podría ser importante para una segunda vuelta. Ellos van... La apuesta de ellos no es ganar las elecciones. Es que el PLD no gane. Es bajar al PLD. Sí, que no gane la primera vuelta. Que no gane en primera vuelta, porque en segunda vuelta hay posibilidad de negociar. Y si él se va con un contrario a Danilo Medina en segunda vuelta, tienen posibilidad de ganarle. Pero no con Leonel de candidato, porque ese es el tema. Si Leonel es el candidato. No lo llevan de candidato. Porque en una segunda vuelta solamente van dos. Sí. Los dos candidatos. ¿Y quién tú crees que mayor votación ¿Y quiénes tú crees que irían en una segunda vuelta a competir con Danilo? Suponiendo que Danilo no alcance. El candidato que lleve el PRM. El que lleve el PRM. Sí. Porque no es verdad que Leonel te puede, digamos, acumular un nivel de simpatía superior al que puede tener el PRM. ¿Y tú crees Eso que Leonel yéndose del PLD ahora en una segunda vuelta, si Danilo es el que compite con el que quede por el PRM como candidato, apoyaría al PRM? Al PLD no lo apoyaría. Pues grave la situación. Sí. Bueno, acabamos de hablar del nivel de polarización. Sí. Es decir, ya se ha generado, digamos, unos enfrentamientos, ya se han abierto unas heridas que es muy difícil que cicatricen en tan poco tiempo. Por eso, los líderes políticos tratan de que las heridas que se abren en una competencia no sean tan graves como para que no dé chance a luego recoger los heridos. Yeah. Cuando tú ganas un proceso interno en los partidos, siempre quedan heridas, gente disgustada y demás. Entonces tú tienes que salir con una ambulancia a recoger los heridos. Pero a veces las heridas son tan profundas que se hace muy difícil y se hace cuesta arriba tú recoger los heridos. Elpidio, ¿cuál es la posición que tiene en su conjunto lo que se conoce como OTAN en el comité político del PLD? Monchi Fadul, Francisco Javier García, Euclides Gutiérrez Félix, ese grupo de personas que se mantuvieron en algún momento equidistante de una postura y otra. ¿Cuál es ahora la posición que tienen? Tú me dijiste que Danilo nunca había estado en una reunión de la OTAN y que finalmente asistió. La OTAN está apoyando a Danilo Medina. ¿Sin disensión? Sin disensión de ese grupo. Incluso la mayoría de ellos estuvieron presentes en el almuerzo organizado en el club de la CDE, sí, donde el presidente Danilo Medina participó para fijar su posición con respecto a la propuesta de Leonel de la reserva de candidaturas. Y Danilo ha tenido razón. ¿Cuántos candidatos se inscribieron en el PLD? ¿Cuántos aspirantes? Más de 7,000. Más de 7,000. Entonces, el PLD es el partido del momento.
abre las puertas, todo el mundo participa, la gente se inscribió. Fue una verdadera fiesta la que nosotros celebramos el pasado domingo, que coincidió con el Día de la Confraternidad PLDista y con el 110 natalicio de Juan Bosch. Entonces, si se hubiesen reservado los diputados, los senadores, los alcaldes, tuviéramos convertido en un cementerio, como el PRM, o como otros partidos del sistema, que no han podido generar un impacto a nivel de opinión pública, porque al reservarse las candidaturas, le cerraron las puertas a sus militantes. Entonces el PLD dio una gran demostración con este tema, pero la OTAN en el PLD se ha convertido en un organismo, en un grupo, digamos, de personas que juegan al equilibrio. ¿Por qué? La OTAN surgió con la presidencia de Leonel, pero siempre apoyó a Leonel. Cuando entendió que debió dar un giro para apoyar a Danilo, entonces lo hicieron. Entonces ese grupo goza de credibilidad, porque ellos lo que están pensando es en función de mantener al partido vivo, de mantener al partido fuerte y de mantener al partido, digamos, protegido de las ambiciones exageradas de sus propios dirigentes. Porque la mayoría de ellos no tiene más aspiraciones que la de permanecer en su partido y de ser respetados como dirigentes de trayectoria en el partido. Por ejemplo, Euclides Gutiérrez no tiene más aspiraciones. ¿Verdad? Camejo. Ramón Ventura Camejo. Por ejemplo, te puedo hablar de otros dirigentes. Hay otros que sí pueden. El mismo Francisco Javier García, por ejemplo, que ha expresado aspiraciones presidenciales. Es un ente activo, pero fíjate que no se presentó. No se presentó. Entre los precandidatos. Monchi nunca ha manifestado interés por presentarse. Y yo te puedo hablar de todos y cada uno de ellos. Es un grupo de equilibrio que opera como una forma de tener autoridad moral en el PLD para decirle a Leonel, mira, a ti no te conviene. Vamos a tomar una decisión, vamos a buscar un arreglo, vamos a dejarle el camino libre a Danilo. Pero por ejemplo, en un partido como el PLD, Leonel tiene que ser considerado un activo importante. Y es considerado un activo importante. Porque es como, bueno, él se va a ir, que se vaya. Dijo el mismo Monchi Fadul, que dijo, no, si el que se quiera ir, que se vaya. Y se está refiriendo al presidente de su partido. Eso no se decía de Juan Bosch. Pero son cosas diferentes. Juan Bosch es otra cosa. Juan Bosch, y tú lo sabes, Fausto, Juan Bosch es tan grande que cuando decide pasar a la vida inactiva en el orden político, todos los líderes políticos lo reconocieron. Sí. Y además lo declararon presidente ad vitam. Del partido. Del partido. Y entonces estamos hablando de una figura, de un hombre que a sus 64 años se fajó hacia un partido. Sí. Con criterios muy definidos y con una disciplina, y puso su formación intelectual a formar políticamente. Totalmente. Convirtió al PLD en una escuela. ¿Tú crees que Leonel no tiene fuerza para dedicarse a construir un partido ahora? Porque él tiene el intelecto, tiene la capacidad, la visión. Lo único que uno sabe es si él tiene la voluntad para dedicarse a eso. Yo creo que si él decide marcharse del PLD, se va a dedicar a formar un partido político. Ya. Claro. No sabemos si Ya Rafael Alburquerque lo intentó y formó el Partido del Pueblo Dominicano, bueno, y del que pocos nos acordamos. Lógicamente. O Tonito Abreu, que formó el Partido también, de la Unidad Democrática. Ya, que terminó vendiéndoselo ahí a Álvarez Bogar. Sí. Pero es que Bosch es otra cosa. Es otro concepto. Sí, porque Bosch, digamos, promovió un cuerpo de ideas. Sí.
nunca habló de intereses, bueno, porque ya él tenía, nunca promovió puestos, nunca promovió cargo. No, porque Bosch tenía una concepción. Usó el dinero y el patrimonio de su familia para dárselo al PLD. Nunca retiró para su uso personal la pensión como expresidente. Y se la dejó al partido. Cuando lo hizo, le pidió permiso al comité político y autorizaron a un miembro del comité político encabezado por Vidal Medina para retirar del Tesoro Nacional los cheques acumulados por la pensión para uso del partido. No le puso la mano nunca a un centavo de la pensión que le tocó como expresidente. Es decir, Bosch vivió para educar, porque él era un discípulo de Eugenio María de Hostos. Promovió las ideas de Hostos. Incluso cuando lo sacaron del país, que lo llevaron a Puerto Rico, Bosch se dedicó a organizar bueno, lo hizo antes, lo hizo cuando no quiso servirle a Trujillo. Se fue a Puerto Rico y se dedicó lo extraño es que a organizar las obras completas de don Eugenio María de Hostos. Lo extraño es que el PLD no haya seguido al profesor Juan Bosch en ese ejemplo. No, lo ha seguido. Pero vamos a hacer una pausa en este momento para llegar a la parte final en este diálogo con Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Elpidio, me gustaría concluir contigo la parte del Congreso Nacional. ¿Cuándo, después de definida la cuestión de Leonel Fernández, se va a llevar una propuesta al Congreso Nacional? ¿Se hará por la Cámara de Diputados o por el Senado? Si ustedes lo han planificado todo, ya eso tiene que estar claro. Regularmente se hace por el Senado. Por el Senado. Sí, o sea, ahí pasa rápido. ¿Eso va a pasar rápido y se remite a una comisión o no? ¿O va a pasar rápido? Se aprueba y punto. Y se envía a la Cámara de Diputados. Sí. Siguiendo los plazos y demás, entra a la Cámara de Diputados. Porque en el Senado van a votar 27. Entonces ahí no hay mayores debates. Ahí no hay ningún inconveniente. No, en la rueda de prensa participan 24 senadores. O sea, ahí no habrá mayores dificultades. Entonces entra a la Cámara de Diputados, donde se supone que sí pueden haber grandes debates, fuertes debates, pueden haber situaciones que allí se presenten y demás, porque es la Cámara Popular. Es la Cámara, el Senado es la Cámara de enfriamiento. Pero además, la Cámara de Diputados es el lugar en donde Leonel tiene mayor representación. Claro. ¿Cuántos son los diputados leonelistas? Estamos hablando de 36 diputados. 36 diputados, correcto, más los del PRM. Sí, una representación bien... Es alta. Ellos podrían tener capacidad para impedir que se conozca el proyecto. No tienen capacidad para eso. O cuando vaya a comisión entorpecerlo y que le pase el tiempo. Porque no va a comisión. ¿No va a comisión? No, porque es declarar la necesidad de la reforma. Nada más. Pero por formalidad y como dice el reglamento, ellos pueden decir que sí que vaya a comisión. Pero se somete a votación y entonces el Pleno puede decidir que se libere de ir a comisión. Que se le dé lectura, pero se libere de ir a comisión. Al liberarse de ir a comisión, entonces hay que decidirlo votando en el Pleno. ¿Y esa votación no requiere mayoría calificada? No. Mayoría simple. Mayoría simple. El Tribunal Constitucional, a raíz de un recurso que le sometió la Fuerza Nacional Progresista en el 12, cuando se sometió la reforma en aquella oportunidad, ellos impugnaron a través de un recurso que sometieron en el Tribunal Constitucional Dominicano, y el tribunal falló, diciendo que era una ley sui generis, pero era una ley ordinaria. Al ser una ley ordinaria, no requiere mayoría calificada. ¿Por qué lo de sui generis? Porque
el Poder Ejecutivo no tiene que promulgarla, ni la puede observar tampoco. O sea, tan pronto el Congreso aprobó la ley, ya la ley abre la convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora. Y si se da esa discusión en la Cámara de Diputados rodeada por gente enviada allí para impedir que los diputados hagan el trabajo. Bueno, lo que hay que garantizar es que la gente permanezca fuera, aunque protesten, pero fuera del recinto, y los diputados permanezcan dentro del recinto, que es el lugar donde ellos les corresponde para trabajar. Ya. Y ahí se conseguirá mayoría de parte de los proponentes del proyecto. Sí, sí, sí. La mayoría está ¿Ustedes garantizada. están seguros que están garantizados? Sí, sí, Ya sí. lo contaron Sí, sí, sí. y no hay ninguna dificultad. Tenemos la seguridad de que no hay problema con la votación. Ya. ¿Y asistirá el 100% de la composición de la Cámara de Diputados? Esa parte no te la aseguro. No te la aseguro. Porque eso es importante, los partidos van a hacer el esfuerzo para que todos estén ahí. Sí, pero no y así lo dificultan. No te lo aseguro porque cada diputado es titular de la posesión, no el partido. Es decir, tú vas en la boleta de un partido, Ya. pero el puesto no es del partido. Es intuito persona. Claro, eso era Trujillo, que cuando tú ganabas una posición o él te ponía o te mandaba a poner, tú tenías que dejarle una carta de renuncia en el partido. Sí, claro. Y cuando menos tú te lo imaginabas, entonces estaban leyendo tu carta de renuncia. En la Cámara de Diputados. Y estaban juramentando tu sustituto. Así es. Entonces la Constitución establece que el derecho a elegir y ser elegible es de la persona, no de la organización. De modo que el partido no te puede obligar a renunciar a ti, ni te puede imponer nada. Sencillamente tú eres militante de la organización y voluntariamente tú te acoges a la línea que trace la organización. Y si alguno de los partidos expulsan a legisladores, ¿ustedes estarían en disposición de acogerlo como parte del PLD? El PLD tiene el padrón abierto. Bueno, ahí tenemos a Correa, que anunció su candidatura en el PLD. Sí. Tenemos al Boli, el Boli que también ingresó al PLD. Tenemos a Los Foques. A Los Foques, sí. Y tenemos muchos muchachos que han ingresado al PLD. Es decir, acaba de ingresar Lila Albuquerque. Ah, Lila Albuquerque sí, ya se integró al formalizó PLD. Su ingreso. Formalizó su ingreso. Pero también lo hizo Josecito Jacín. También. El senador. De San y también Pedro Alegría, el senador de San José de Ocoa, anunció que ingresa al Partido de la Liberación Dominicana. Ya. Es decir, el partido está abierto. Si usted sabe de algunos legisladores que quieran ingresar. Pero ya ustedes lo tienen todos. le damos la bienvenida al PLD. Bueno, vamos a esperar que funcione adecuadamente y que no haya ninguna tragedia, porque es importante. El sistema democrático tiene que fortalecerse, el PIDIO, independientemente de que el PLD se debilite por la salida de Leonel Fernández. A ustedes, si van a seguir gobernando, les toca preservar el sistema democrático. Lo van a acusar, porque también y todo, la oposición está haciendo su trabajo. Y tiene que hacerlo. O sea, cada quien tiene que, de alguna manera, buscar la brasa, ¿verdad? Y acercarla a su carne, ¿verdad? Porque nadie va a trabajar para que otro partido se fortalezca ni para que otro partido permanezca en el poder más tiempo del necesario. O sea, es comprensible que en el juego democrático cada quien juegue su rol. Ahora, nosotros, como Partido de la Liberación Dominicana, estamos jugando el rol que nos corresponde. Y a la población le ha gustado el trabajo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Muy bien. Muchas gracias a Elpidio Báez, diputado por el PLD, y gracias a ustedes también por la compañía en este diálogo.